ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero, que nos reúne esta semana, como cada semana, para pasar revista a las tareas pendientes que tenemos, en las que nos podemos auxiliar para seguir construyendo el desarrollo sostenible que todos deseamos y al que tenemos derecho. En las entregas de este mes hemos estado conversando precisamente de tareas que tenemos pendientes en el país, en nuestra casa, en nuestras personas, para poder lograr con éxito o de la manera más efectiva posible esa tarea enorme que tenemos de construir una utopía riesgos cero. En el día de hoy hemos querido reflexionar con ustedes del enfoque que debemos tener, de concentrarnos, digamos, en una revisión personal, introspectiva, que nos ayude a entender esas tareas, las oportunidades que tenemos y las prioridades a las que debemos prestarle atención. Les invitaremos hoy a reflexionar, queridos amigos, de las posibilidades que tenemos nosotros de alcanzar ese éxito de manera efectiva, de poder, revisando nuestro pasado, nuestras experiencias personales, sacar de ahí lecciones importantes que nos habrán de guiar en el resto de nuestras vidas, pero de manera importante en este próximo año que se avecina, a dar los pasos firmes que nos habrán de llevar a la construcción y al disfrute pleno de esa utopía riesgo cero en nuestro entorno familiar, en nuestra ciudad y en nuestro país. No se vayan, queridos amigos, porque en breve conversaremos ampliamente, ustedes y nosotros, acerca de esas reflexiones introspectivas que debemos impulsar en este fin de año e inicio del año 2026. Queridos amigos, para
iniciar con éxito esta tarea, queremos invitarlos a reflexionar junto con nosotros. Cada uno de nosotros, quien viene de una familia acomodada, que tiene todos los recursos y todos los medios necesarios estaban en la casa, todas las metas las teníamos disponibles en ese momento, al momento de nacer, en esa infancia que necesitamos, o quien venía de una familia que luchaba día a día, que luchaba con la producción en el campo, con los empleos de la familia, o viviendo con las limitaciones propias de una familia de clase media baja, de clase media, en donde la lucha del día a día garantizaba el soporte, el sostén de la familia. O sea, desde tiempos inmemoriales, en todas las partes, y eso no somos escape nosotros de que eso ocurriera en nuestro medio, en un medio suburbano, en un medio rural o en un medio urbano, la existencia o la convivencia en un estrato familiar, en un barrio, en un sector donde la lucha comenzaba con el café de la mañana, bien temprano, antes de salir el sol, la familia en movimiento, con los afanes de garantizar la alimentación de toda la familia y muchas veces la alimentación de muchos visitantes que llegaban desde temprano. Esa lucha por alcanzar el soporte venía desde ahí, pero todos debemos visualizar en qué momento se da la dirección en la familia. ¿Quién traza la pauta? O sea, hay que dedicarse a cultivar la tierra como el pariente, el papá, el abuelo, o hay que dedicarse a estudiar y a ir a la escuela para fortalecer capacidades. Hay que dedicarse a prepararse para ir a la fábrica o a la obra, a donde se hacen los trabajos. O sea, hay diferentes escenarios, pero en todos, cuando analizamos a la luz del avance de una o de dos generaciones, en todos y cada uno de nuestros casos, o en la mayoría de los casos, el enfoque de alguien en la familia que trazó las pautas y dijo: la educación, la formación de cada uno de nosotros es la clave. Hay que prepararse mejor, hay que prepararse académicamente, hay que prepararse en el desempeño de las tareas laborales, hay que prepararse en la producción del campo. O sea, todo ese proceso de transferir conocimiento de una generación a otra o de varias generaciones a otras es el punto común que marca el desarrollo de nuestros pueblos. O sea, saquemos un punto. Hay un momento en que alguien en la familia traza las pautas estableciendo la importancia del fortalecimiento de las capacidades familiares como un elemento que garantiza el desarrollo sostenible de la familia. Eso ha permitido que de repente en una familia donde solamente una persona trabajaba, o una sola persona era profesor, o una persona era el albañil, o era el soldador, o era el agricultor, de repente 10, 12 miembros de la familia terminan siendo los profesionales que, involucrados en diferentes áreas, unos profesionales universitarios, otros profesionales técnicos profesionales, otros profesionales del quehacer de la construcción o del quehacer agrícola, pero donde todo el mundo, en una familia donde solamente una persona producía, de repente todo el mundo que se desarrolló comiendo prácticamente del mismo plato o de lo que las limitaciones de las circunstancias permitían poner en ese plato,
todo el mundo estaba en capacidad de aportar y de contribuir al fortalecimiento de la casa. Eso va unido a la tarea de que con el fortalecimiento académico, con el fortalecimiento profesional y con el fortalecimiento de las capacidades adquiridas, se da un desarrollo de metas individuales en cada uno de los individuos, en cada uno de los miembros de la familia, que apunta a un sector determinado, algunas veces inducido y otras veces coordinado, a fin de garantizar una consolidación de la unidad familiar. Y debo decirles, queridos amigos, que si revisamos toda la historia de todas las familias que conforman ese escenario comunitario de nuestro país, es muy difícil que aparezca una sola familia donde no se repita el modelo. Ese modelo de comenzar con gente muy humilde, migrantes internos o externos, que se suman a un espacio donde hay gente que vive acomodada, pero que se pierde en la orientación, se pierde en la definición de objetivos y metas. Y eso abre oportunidades para nuevas personas que, enfocados, con objetivos, con metas, pueden crecer y avanzar hacia el logro de esos objetivos, consolidando de manera progresiva las oportunidades que hay en cada familia. Podemos ver migrantes internacionales, podemos ver orígenes de las familias más ricas o más poderosas del país que comenzaron con un migrante que llega sin conocimiento, sin causa, con mínimo apoyo, pero con una visión muy clara y un compromiso claro de avanzar y de progresar. Y aquellos que tenían el dominio de los medios de producción, de los recursos, en esa época, y que no fueron capaces de orientar y promover para que la familia, los miembros de la familia, en lugar de acostarse o sentarse debajo del palo de la sombra, desorientado y sin enfocarse en el fortalecimiento de capacidades, en el asumir el compromiso, de repente se dan los cambios de posición donde el que era el dueño, una generación que era la dueña de todos los medios de producción o de los recursos disponibles y que vivía en la bonanza, al cabo de 2 generaciones, se ve reemplazada, sustituida por los miembros de esa generación que llegó y que se enfocó y que contribuyó al desarrollo y al fortalecimiento de esos recursos que la generación de origen no fue capaz de orientar a sus descendientes para que pudieran seguir acopiando y fortaleciendo el posicionamiento familiar. Es trágico, pero es realidad ver a mucha gente que vivía en la opulencia o en la tranquilidad cuando muchos éramos estudiantes con limitaciones extremas, ver cómo esa generación se perdió en el camino, mientras otros, con aparente menos recursos y posibilidades, fueron capaces de superar todas las limitaciones, enfocarse y garantizar el fortalecimiento de capacidades a medida tal que son hoy quienes conducen y dirigen los destinos de comunidades, de ciudades y de pueblos y países. Es una generación que la vemos nosotros en el territorio dominicano, pero es una práctica que puede revisarse en todos y cada uno de las civilizaciones que conocemos o que han existido,
donde la opulencia y la abundancia se convierte en un elemento que genera pasividad, que genera inactividad, y con esa inactividad genera decadencia y sustitución de roles. Queremos en esta primera etapa que nos metamos ahí en una reflexión introspectiva, cada uno de nosotros en los medios, a ver qué pasa, cómo se dio, qué ha pasado en el medio nuestro, nuestros orígenes, el bisabuelo, el abuelo, el padre, el hijo, el hermano, los tíos, cómo se ha desarrollado ese elemento y cómo las oportunidades han llegado siempre donde la persona que está enfocada, la persona que tiene metas claras, la persona que es capaz de asumir los compromisos de avanzar independientemente de las dificultades, de manera progresiva y constante hasta alcanzar los objetivos establecidos. El éxito ha sido siempre y será siempre del que sea capaz de establecer las metas, definir las metas, priorizar los pasos para alcanzar esas metas y avanzar paso a paso, objetivo por objetivo, hasta alcanzar las metas en un proceso constante de revisión, actualización y reformulación de las metas si fuera necesario. Partido de esa primera reflexión, vamos a entrar en cuál es el escenario que tenemos nosotros hoy en República Dominicana, un país que lo tiene todo, un país que es un paraíso. Invitamos a todo el mundo a disfrutar de este paraíso que todos o la mayoría de nosotros lo considera un paraíso. ¿Qué tareas tenemos pendientes? ¿Qué cosas debemos hacer para consolidar ese paraíso que tenemos, para que siga siendo ese paraíso para todos nosotros y todos los que habitamos en el país y todos los que nos visitan, invitados como tal de nosotros a disfrutar de este paraíso, y sobre todo para que pueda seguir siendo un paraíso, una utopía sin riesgo cero para todas y cada una de las generaciones por venir. No se vayan, queridos amigos, porque en breve recorreremos ese camino paso a paso con ustedes, con miras a definir el compromiso de nosotros, ustedes y nosotros, en la utopía riesgo cero, de hacer realidad ese proceso de construcción del porvenir de nuestro país, de nuestras ciudades y de nuestras familias. Queridos amigos, con ustedes aquí en la Utopía Riesgo Cero, en esta entrega especial pensada, organizada para guiarnos a nosotros, a todos nosotros, a ustedes y a nosotros, y a los vecinos nuestros y a los familiares que no nos están viendo, en la tarea de construir esa utopía riesgo cero que le debe permitir a nuestras familias alcanzar el
estatus óptimo de lo establecido en nuestra Constitución. Garantizar que vivimos en un ambiente propicio y saludable que nos permite desarrollar el máximo de nuestro potencial a todos y a cada uno de nosotros, en el campo, en la ciudad, en el suburbio, en la empresa, que todo está destinado para que cada uno de nosotros alcance el máximo potencial posible, que las condiciones medioambientales, las condiciones sociales, las condiciones económicas, las condiciones académicas están disponibles sin ningún tipo de discriminación para que cada persona pueda desarrollarse a su máximo potencial sin ninguna limitación. Eso reza nuestra Constitución, el marco jurídico que nos da personería jurídica de ciudadanos a cada uno de nosotros. También esa Constitución nos habla de que tenemos derecho a un techo seguro, de que debemos vivir en un techo que permita que podamos alcanzar esa primera meta, de alcanzar nuestro potencial, que tenemos derecho a garantizar la continuidad del proceso educativo que hemos dicho que es clave en la formación de todos y cada uno de nuestros descendientes, de nuestros amigos, vecinos, de los niños del barrio, de los profesionales que quieren fortalecer sus capacidades. Todos debemos tener el derecho a garantizar la continuidad del proceso educativo, sobre todo de los niños que son, digamos, el soporte, que son la semilla que va a garantizar el desarrollo de todo lo que queremos construir y que todo lo que estamos construyendo. También que tenemos derecho a salud, a una vida saludable. No es que tenemos todo, pero el ambiente no es saludable o nos enfermamos fácilmente por la contaminación del agua. O sea, no, tenemos derecho a que se den los elementos que garantizan una vida saludable para todos y cada uno de nosotros. No para mí, ni para ti, ni para mi familia, ni para la otra, sino para todos y cada uno de los dominicanos y dominicanas que habitamos en el territorio, sin olvidarnos de que para que podamos estar nosotros aquí, lo primero es que estamos invitando a más de 10, 15 millones de personas para que nos visiten cada año, porque el turismo, lo hemos decidido, es un puntal de nuestro desarrollo. Entonces, no tan solo es que estemos bien nosotros, es que estemos nosotros, nuestras familias, los turistas que vienen, los familiares de los turistas y de todos aquellos que vienen a compartir con nosotros la responsabilidad de construir ese ambiente saludable y seguro que garantiza el techo seguro, el bienestar de salud y la calidad del medio ambiente que nos permite avanzar de manera segura para alcanzar todo el logro de nuestras potencialidades. Todo eso son garantías de derechos que tenemos. Pero para que eso funcione, hay obligaciones. Debemos cumplir con algunas obligaciones, con algunas normas que está claramente establecido en el mundo entero, que es lo único que propicia, lo único que garantiza que esas condiciones se mantengan y que puedan ser de uso común y sin problemas de todos y cada uno de esos 20 o 30 millones de personas que vamos a estar coexistiendo, coordinando, viviendo en este territorio que llamamos República Dominicana, para que podamos nosotros alcanzar ese éxito, esa utopía riesgo cero de la que estamos hablando. Analizando siglos de historia en la humanidad y revisando las buenas prácticas y las lecciones aprendidas
en otras civilizaciones, tenemos que saber que lo único que garantiza ese ambiente propicio es el respeto al derecho ajeno. Una norma, una obligación que debemos nosotros es el derecho al respeto ajeno. O sea, si el vecino nuestro tiene el derecho a una vida saludable, tranquila, de alcanzar su máximo potencial, obviamente yo, ni el vecino de al lado, ni usted puede ir a perturbar al vecino de al lado poniéndole un musicón al frente, porque usted tiene derecho a transitar por el frente y a disfrutar de ese musicón por el frente, pero perturbando la paz y la tranquilidad del vecino de al lado. Eso es imposible. Si se violenta esa norma, si no conocemos que el límite de nuestros derechos está precisamente cuando entra en conflicto con el vecino de al lado, si no tenemos esas fronteras claras y definidas, hay problemas. O sea, debemos prestar atención, además de los derechos, digamos, a esa primera norma, que la ponemos de primerísima, porque es clave para garantizar el logro de todo lo que queremos saber, que solos no lo podemos lograr, que para hacerlo tenemos que respetar el derecho de los demás. Saber que los excesos crean conflictos. Si yo, como ciudadano que desarrollé un potencial y que tengo un conocimiento, creo que me puedo adueñar de toda la bebida o de toda la comida para mí, para mis familias, y que el vecino de al lado va a pasar hambre o que el vecino de al lado va a tener una dificultad, si eso no lo entendemos claro, eso va a generar, lo sabemos ya por experiencias vividas, históricas, altamente genera violencia. Si hay violencia, hay inseguridad, y si hay inseguridad, eso trastoca todo lo que hemos venido construyendo. No es posible tener ese paraíso que es una utopía, riesgo cero, si nosotros en esa ambición desmedida que no sabemos respetar y apoyar para que los excesos no generen dificultades, eso va a traer problemas. Hay una tarea pendiente de garantizar que los excesos no generen irrespeto al derecho ajeno y eso rompa la paz. Excesos en el ruido, exceso en el uso de sustancias narcóticas o prohibidas, excesos en el ruido, exceso en la velocidad en la que nos movemos, excesos en nuestro comportamiento, en nuestra norma. Hay una norma de conducta que establece qué hacemos y qué no hacemos. Si la norma establece que debemos vestir de una manera determinada o usar tales o cuales expresiones, cada sociedad tiene sus normas y nosotros en la colectividad donde estamos tenemos que sujetarnos a las normas y reglas que todos hemos aprobado. Y muchas veces hago el alto acá de darnos cuenta, cuando hablo de nosotros, no tan solo hablo de usted y de mí, o de su familia y de mi familia. Tampoco hablo solamente del alcalde o de las autoridades municipales o de las autoridades de los organismos de protección y de regulación o del gobierno central o de las sectoriales. Cuando hablo de nosotros, hablamos de todos nosotros. O sea, la solución no está que el gobierno central trace las pautas y las normas y nos diga y nos escriba, esas son las normas y esto es lo que hay que cumplir. El gobierno no está en que la autoridad policial o militar nos diga estas son las normas y esto es lo que hay que cumplir. La solución no está en que el tomador de decisión haga normas y diga.
La solución está en que todos y cada uno de nosotros, los ciudadanos que elegimos a las autoridades, las autoridades que eligen y nombran a los funcionarios, los empresarios que producen y empujan para que hayan empleos y haya desarrollo, que necesitan que estemos en progreso para consumir lo que se produce. La solución está en que todos y cada uno, de manera horizontal, acordemos y establezcamos esas reglas de juego y esas normas que debemos todos cumplir. La ley no se cumple sola. La ley se cumple cuando la comunidad, a través de sus representantes, las discute, participa, aprueba y acata la ley que es para beneficio de todos y cada uno de nosotros. No para beneficio de una parte, porque cuando la ley es para beneficio de una parte y afecta el derecho ajeno, afectamos la posibilidad de vivir en paz y tranquilidad y progresar adecuadamente. No se vayan, queridos amigos, porque en breve seguiremos con esta reflexión viendo las tareas que tenemos pendientes nosotros, y cuando digo nosotros, ustedes y nosotros, para lograr la construcción o la consolidación de la construcción de esa utopía riesgo cero que venimos labrando paso a paso desde el inicio de nuestras generaciones hasta las que tenemos y las que están por venir, que nos permiten vivir en un ambiente saludable, con riesgos limitados y donde cada uno de nosotros puede alcanzar el máximo potencial de sus capacidades. No se vayan, porque en breve continuamos con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, llegamos a un punto donde en este conversatorio, vistos algunos deberes y algunos derechos, queda más o menos establecido el compromiso de la colectividad para alcanzar las metas que nos estamos planteando. Este compromiso ciudadano. Y queremos, al llegar a este punto, pasar revista al escenario. Si nosotros pasamos revista al escenario de nuestro país, los últimos 50 años, por mencionar una cantidad, 50 años que nos permiten a nosotros ver la época de formación académica universitaria, de desarrollo profesional y ver una transformación del modelo de sociedad en el que nacimos, en la postrimería de una tiranía, a luego unos ensayos de construcción democrática, rebeliones, movimientos universitarios y luego ejercicios múltiples de gobiernos democráticos, cada uno haciendo su aporte, aunque también hace su aparte en la práctica. Nos toca en esta etapa revisar que nosotros hemos pecado de ser
de no ser capaces de contribuir con nuestra sociedad, con los medios de comunicación, sobre todo en las escuelas, de que la planificación, definir la planificación de lo que queremos, definir desde una temprana edad al joven, al niño, al adolescente, al estudiante, a definir las metas, hacia dónde quiere ir, cuáles son las perspectivas que tiene y tener las orientaciones que le permita avanzar de manera adecuada. Y no nos referimos en la utopía a una familia en particular, sino como una norma práctica en nuestro sistema académico, en nuestro sistema que debía llevar no tan solo en esa orientación psicológica para ver las aptitudes académicas, sino ser capaces de tener un sistema participativo y que discute con nuestros jóvenes, primero, cuál es la perspectiva de nuestro país, hacia dónde va nuestro país, cuáles son sus debilidades, para qué necesita su gente, a dónde tiene que reforzar capacidades. Y en segundo lugar, establecer un compromiso firme de disponer de recursos, medios y capacidades nacionales para fortalecer las capacidades en la dirección que necesita el país. Da gusto ver a algunas sociedades orientales que fueron prácticamente diezmadas en alguna de las guerras o en varias de las guerras mundiales, cómo fueron capaces de enfocarse, definir la meta, el plan hacia dónde va el país y generar el compromiso de hacer las inversiones para fortalecer las capacidades de cada una de las generaciones en cada una de las localidades para alcanzar las metas que les han permitido pasar de ser sociedades o países mucho más pobres que República Dominicana en un momento determinado, países que la República Dominicana tuvo que acoger migrantes en un momento determinado, que esta isla tuvo que acoger migrantes y que luego de ese enfoque y de esa organización fueron capaces de convertirse o han sido capaces de convertirse en países del primer orden mundial. Nosotros que tenemos un paraíso que lo tiene todo, nosotros que tenemos un clima que nos permite trabajar los 365 días del año, un país que nos permite estar activos, disponibles para abordar la tarea que fuese necesario y que por demás está probada la calidad y la eficiencia de la persona, del profesional, del técnico de este territorio que hoy juega roles estelares en cualquier país del mundo que usted pueda imaginarse. Nos debe mover a reflexión el compromiso de empujar en la dirección correcta, educando, no educando sencillamente a saber que 1 más 1 son 2 y que las vocales son A, desde la A, la E, la I, la O y la U, sino educando en el proceso productivo, educando para resolver las prioridades que tiene el país en la parte tecnológica, en la parte cultural, en la parte histórica, en la parte antropológica o en la parte social o en la parte agroindustrial, en la que fuera necesaria. Que ya decidimos que nuestro país debe ser y puede ser y será una potencia mundial de primer orden en turismo, que las condiciones geopolíticas son ideales para lograr ese posicionamiento del país, garantizar la educación y la formación de todo el recurso humano disponible para el logro de esos objetivos. Una tarea inconmensurable para
una población productiva o en edad productiva de 8 millones de personas. Imposible poder atender con 8 millones de personas en edad productiva toda esa tarea. Se hace indiscutible que necesitamos la participación activa de personas de otras nacionalidades, pero no que vengan con su forma de pensar, que vengan entrenados y preparados para hacer las tareas que nosotros necesitamos para garantizar ese éxito. De la igual manera que millones de dominicanos se han desplazado a otros países de primer orden y sujetados a las normas y principios de esos países, han sido capaces de ser figuras estelares en la consolidación del desarrollo de esos países. Nosotros tenemos la obligación ahora, e invitamos a todos y cada uno de nosotros, líderes nacionales, líderes congresistas, líderes locales y ciudadanos, líderes sociales, líderes empresariales, a asumir el compromiso colectivo de identificar las prioridades, de fortalecer capacidades en cada uno de los segmentos poblacionales de nuestra población, sin ningún tipo de discriminación, apuntalando solamente el potencial de que cada persona pueda alcanzar el máximo desarrollo de su potencial, porque al hacerlo va a contribuir en la máxima expresión con el desarrollo y la sostenibilidad del desarrollo integral del país. Pero de igual manera abriendo la oportunidad para que toda aquella persona de buena fe y buena intención que se asuma el compromiso de trabajar con nosotros en la misma dirección, hombro con hombro, codo con codo, pueda avanzar hacia ese desarrollo sostenible que al mismo tiempo incrementará sus capacidades, que le permitirá incorporarse y fortalecer las opciones de su país de origen en el momento que así se considere oportuno. Es propicia la ocasión de este fin de año para que veamos que los procesos migratorios se dan en todo el mundo, desde el país que está en necesidad, en peores condiciones, al país que tiene mejores oportunidades de crecimiento, mejores oportunidades de vivienda, de salud y de desarrollo. Miles de años nos muestran cómo se han dado los flujos migratorios, una vez es del sur al norte, otra vez es del norte al este o al oeste y otra vez es del norte al sur. Ese flujo constante solamente se mueve por la necesidad de buscar mejores oportunidades. Pero nadie se siente bien desapegado de sus orígenes. Todo el mundo termina vinculado a sus orígenes, donde se siente identificado y donde la tierra le llama para que al final de su vida pueda estar en contacto con sus orígenes, con sus ancestros y fortaleciendo su cultura. No se vayan, queridos amigos, porque en breve culminaremos esta reflexión del día de hoy acerca de tareas que tenemos que abordar en este último mes del año si queremos iniciar con buen pie y en la dirección correcta el nuevo año que se avecina. En breve con ustedes.
Queridos amigos de la Utopía Riesgo Cero, espero que no les haya cansado esas largas jornadas que hemos realizado moviéndonos de aquí para allá, 3.000 años para atrás, 2.000 años para adelante, 50 años para atrás, luego 25 para adelante. Ese movimiento revisando vivencias o haciendo alusiones a experiencias de otras civilizaciones, cuando tenemos una tarea sencilla, breve, que nos reúne en un territorio limitado, pedazo de una isla caribeña, colocada en el mismo trayecto del sol, como escribió ese poeta nacional, porque de esto depende esa tarea breve, jugosa, pero importante que tenemos que hacer nosotros para definir la planificación de nuestros objetivos, de nuestras metas, ser capaces de priorizar, sabiendo que debemos sentarnos con nuestros gobernantes en cada comunidad, en cada sector del país, definiendo las prioridades que tenemos, en las metas que tenemos, en el marco de unas metas globales nacionales que no están escritas en piedra, que si en un momento determinado tienen que revisarse, de esa misma medida podemos llamar a una revisión, pero que nos deben permitir ir avanzando, cada uno haciendo la cuota que nos corresponde, poniendo en claro siempre cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles son las guías facilitadoras para poderlo lograr. Normas y principios, lecciones aprendidas que facilitan el proceso. No tenemos que vivir de nuevo la experiencia que vivieron países europeos de epidemias porque el agua contaminada que se vertía en los ríos que circundaban las grandes ciudades desarrolladas después de la Edad Media terminó llevándose la mitad de la población europea, o las contaminaciones en ciudades de Asia o en ciudades americanas por situaciones similares, porque ellos mismos tuvieron la experiencia y lograron implementar las soluciones. El tema de ordenamiento territorial, el tema de la canalización y tratamiento de las aguas residuales, el tema de los manejos de los desechos sólidos, el tema del planeamiento urbano, del desarrollo adecuado para el crecimiento de la ciudad, el tema de la preservación de la naturaleza, el tema de la puesta en valor de la cultura y la historia. No importa, para darles un ejemplo, los franceses guillotinaron a sus emperadores, a Luis XVI y a María Antonieta. Y María Antonieta y Luis XVI son parte importante del legado histórico-cultural de Francia. Y los edificios que hicieron y las modas que impusieron son un componente importante que se vende en su componente histórico. Al igual que vemos a la Roma de hoy, o vemos a Londres, o vemos a cualquier otra ciudad. Sydney era una cárcel, la cárcel más negra que tenía el Imperio Británico. Cuando una gente no queríamos que apareciera de nuevo, se mandaba a Sydney, Australia. Sin embargo, hoy Sydney es una potencia para el turismo de cruceros del mundo. Una ciudad envidiable para el desarrollo y sostenimiento del turismo, sobre todo el turismo de crucero en el mundo. Los grandes cruceros del mundo hacen
puerto en Sydney, Australia. Nosotros tenemos el mundo entero lleno de historias y de experiencias que nos pueden y nos deben ayudar a alcanzar nuestras metas, pero sabiendo que nuestra gente, la gente del barrio más humilde, la gente del barrio más acomodado, la gente del campo más lejano o de la ciudad costera con mayores dificultades, cada uno de nuestros ciudadanos tiene una importancia capital que solamente se puede lograr incorporar al logro de esa meta colectiva que todos necesitamos, impulsando el proceso cultural, conservando y promoviendo nuestra cultura, enriqueciéndola, haciéndoles parte de esa masa crítica que toma de decisiones conjuntamente con los líderes locales y los tomadores de decisiones nacionales, todos juntos avanzando hacia la construcción de la utopía riesgo cero que nos une al final de cuentas en búsqueda y en la sostenibilidad de ese paraíso riesgo cero que todos queremos construir. La utopía riesgo cero les invita a reflexionar sobre esos temas y continuaremos con más la próxima semana a esta misma hora por estos mismos canales. Hasta entonces.